era un momento solemne. La gente creía que al haber el Señor Jesús realizado semejante manifestación, era el momento propicio para que Él se proclamara como el Mesías. Terminó la fiesta y el Señor Jesús no dijo nada. ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué había dejado pasar este momento tan conveniente? Al terminar la fiesta, comenzó a correr el rumor de que Jesús iba otra vez a Galilea e iba precisamente para la ciudad de Caná. Lean conmigo lo que dice el versículo 46. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua ¿en qué? En vino. Ustedes recuerdan ese milagro. ¿Qué tenía de particular Caná de Galilea y que Jesús hubiera convertido el agua en vino? Que ese fue el primer milagro de Jesús. Es decir, Caná de Galilea tenía la fama de ser el sitio en donde el Mesías por primera vez había realizado un milagro públicamente. Se consideraba que Caná de Galilea era el lugar en donde inició el ministerio de Jesús. Por lo tanto, la gente concluyó, muy seguramente el Señor Jesús va a Caná de Galilea, el sitio donde comenzó su ministerio, para en ese lugar proclamarse como el Mesías. Lo que no hizo en Jerusalén, lo fue a hacer en el sitio donde inició su ministerio, para así, según ellos, honrar el lugar en donde él comenzó su ministerio público. En esas circunstancias, la gente acude a Caná de Galilea, esperan a Jesús, lo reciben, están deseosos de observar los acontecimientos que puedan ocurrir ahí. Y en ese estado de cosas, aparentemente el escritor cambia el rumbo de la historia que está contando, y justo ahí en el versículo 46, en la mitad del versículo, después de que todo está así como candente para esperar el discurso mesiánico de Cristo, el escritor dice: y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba ¿qué? Enfermo. La cosa estaba centrada en Caná, en el discurso mesiánico, y de repente dice, no, hay en Capernaum es una ciudad no muy lejana de Caná, de Galilea, unos 32 kilómetros más o menos. Si hubiera carro en esa época, ¿cuánto gastarían de una ciudad a la otra? Media hora, ¿cierto? Tal vez un poco menos. Claro, en aquella época no había carro, la gente se transportaba a pie o en algún animal como el asno, el camello o el caballo. ¿Cuánto podría echarse uno en 32 kilómetros en caballo, hermanos? ¿3 horas tal vez? ¿1 hora? A pie yo creo que podría más o menos entre 3:30 y 4 horas, tal vez un poquito más. Recordemos que la gente en esa época caminaba bastante. Había en Capernaum un oficial del rey. ¿Cuál rey? Bueno, Galilea era jurisdicción de Herodes. El hombre del que estamos hablando era un judío al servicio del rey Herodes. Permítanme tratar de arañar un poquito, de escudriñar en la escritura para ver qué tipo de persona era este. La Biblia dice que era oficial del rey, es decir, un hombre de la corte. En aquella época, la cultura que gobernaba el mundo era la cultura griega. El idioma que todo el mundo hablaba era el griego. Las transacciones y los edictos se hacían en latín porque era el idioma oficial del Imperio Romano. Pero el individuo era judío. Por lo tanto, este hombre podía hablar, me imagino yo, con mucha fluidez
entre otros, el hebreo, el griego y el latín. Era un oficial, es decir, era de origen noble, era una persona que había nacido en la aristocracia. Estaba muy acostumbrado por su posición a recibir a los embajadores que querían conversar con el rey Herodes. Era un hombre acostumbrado a ver a los letrados del mundo, a ver las embajadas con todas sus delegaciones. Estaba acostumbrado a todos los protocolos. Estamos hablando de un individuo económicamente bien situado, académicamente, según las costumbres de la época, a lo mejor también muy bien parado. Hablaba con fluidez varios idiomas. Yo me imagino que hablaba más de los 3 de los cuales hablamos o conversamos hace un momento. Su familia, porque dice que tenía un hijo, ¿cierto? Gozaba de todos los privilegios de la corte. Podía haber conversado en algunas ocasiones, tal vez, con el mismo emperador de Roma, el César de turno. Estamos hablando de una persona bien ubicada en la escala social. Un oficial del rey. Pero déjenme subrayar la palabra, cuyo hijo estaba ¿qué? Cuyo hijo. ¿Qué le da a usted en su mente la impresión cuando lee cuyo hijo? ¿Que cuántos hijos tenía? Miren que no dice con uno de sus hijos enfermo, que por lo menos era el único varón. A lo mejor tenía hijas, pero el único varón, el único hijo varón que tenía, estaba ¿qué? Enfermo. Yo estoy seguro que un individuo de esta posición apenas se entera de la enfermedad del único varón, recurre al mejor médico, recurre a cualquier tratamiento por costoso que fuera, está dispuesto a administrárselo al pie de la letra. A lo mejor ese médico lo tiene ahí al lado del niño, tiene todas las posibilidades para poder en los asuntos médicos atender bien a su familia. Pero miren lo que ocurre con ese hijo enfermo del oficial de Herodes. El versículo 47 dice: cuando este hombre se enteró que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba no solamente enfermo, sino a punto de ¿qué cosa? Oiga, todos los médicos, los tratamientos, todos los cuidados que se le brindaron al niño no habían sido de mucho provecho, porque en lugar de encontrar mejoría, el hombre describe que su hijo está agonizando.